Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Titiano Rema. Y en este nuevo video seguimos con la parte 8 de este libro de Michael Hoffman, Judaism Strange Gods. Y continuamos viendo este libro. Entonces vamos a ver un breve resumen de lo que vimos en el capítulo pasado. Ok, bueno, y en el capítulo pasado vimos cómo el Talmud enseña que los gentiles no son humanos, o sea, Adam, que es la palabra que viene en el original en la Biblia. Y en los pasajes del Talmud donde dice eso es en Yevamot 61a, Keritot 6b y Yevamot 98a. También explicamos el pasaje de Ezequiel 34-31 y vimos la interpretación según la Biblia. Vimos todo el pasaje completo de Ezequiel 34, todo el capítulo. Y bueno, con la misma Biblia lo interpretamos, qué es lo que se refería. Y bueno, vimos que lo que dicen los rabinos en el Talmud no es correcto según la Biblia. También vimos que el rabino Shimon Bar Yochai, en el pasaje del Talmud de Baba Meshia 114b, los sepulcros de los gentiles no contaminan porque no son humanos. También vimos el rezo que se recita en Yom Kippur, el Kol Nidre o Kol Nidre, que es la anulación de los votos. Vimos que en el judaísmo rabínico talmúdico ellos pueden anular o desvincularse de todos los votos, juramentos, prohibiciones, consagraciones hechos en el año pasado y en el próximo año. Incluso según ellos, cualquier decreto de castigo de Dios contra ellos lo pueden anular. O sea, se creen superiores a Dios o como dioses en la tierra. Y bueno amigos, continuamos leyendo el libro. El siguiente tema del libro es Moisés Maimónides, defensor del exterminio. Y dice, el maestro rabínico Moisés Maimónides, o como también se le conoce como Rambam, es venerado en el judaísmo como un sabio supremo de la más alta estatura. Moisés Maimónides es considerado el más grande codificador y filósofo de la historia judía. A menudo se le conoce cariñosamente como el Rambam, después de las iniciales de su nombre y título Rabenu Moshe ben Maimón, que es nuestro rabino Moisés, hijo de Maimón. Según la introducción al libro Principios de Maimónides, parte 5, Maimónides pasó 12 años extrayendo todas las decisiones y leyes del Talmud y ordenándolas todas en 14 volúmenes sistemáticos. El trabajo finalmente se completó en 1180 y se llamó Mishnah Torah o Código de la Torah. Esto es lo que enseñó Maimónides con respecto a salvar la vida de las personas, especialmente con respecto a salvar la vida de los gentiles y cristianos, o incluso de judíos que se atrevieron a negar la inspiración divina entre comillas del Talmud, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Y dice, por lo tanto, si vemos a un idólatra, entre paréntesis gentil, siendo arrastrado o ahogado en el río, no debemos ayudarlo. Si vemos que su vida está en peligro, no debemos salvarlo. Y eso viene en la cita Maimónides Mishnah Torah, y bueno, ahí viene toda la cita. El texto hebreo de la edición de Feldheim de 1981 de la Mishnah Torah también lo afirma. En sus escritos, Maimónides enseñó que los cristianos deben ser exterminados. Inmediatamente después de la advertencia de Maimónides de que es un deber de los judíos no salvar a un gentil que se ahoga o muere, nos informa del deber talmúdico de los judíos hacia los cristianos y también hacia los judíos que niegan el Talmud. Dice, es una mitzvah, o sea, un deber o un precepto religioso, sin embargo, erradicar a los judíos traidores, a los minim y apicorsim, y hacer que desciendan al pozo de la destrucción, ya que causan dificultades a los judíos y alejan al pueblo de Dios, como Jesús de Nazaret y sus alumnos, y Sadoc y Baitos y sus alumnos, que el nombre de los impíos se pudra. El comentario del editor judío, que acompaña la enseñanza anterior de Maimónides, afirma que Jesús fue un ejemplo de un min, plural minim, que esa palabra significa sectario o hereje. El comentario también establece que los estudiantes de Sadoc fueron definidos como aquellos judíos que niegan la verdad del Talmud y que defienden solo la ley escrita, o sea la Biblia, es decir el Antiguo Testamento. Maimónides enseñó en otra parte de la Mishnah que los gentiles no son humanos. Dice, el hombre solo, y no las vasijas, pueden contraer impureza mediante el transporte. El cadáver de un gentil, sin embargo, no transmite impureza al hacer sombra. Un gentil no contrae impureza del cadáver, y si un gentil toca, lleva o ensombrece a un cadáver, es como quien no lo tocó. ¿A qué se parece esto? Es como una bestia que toca un cadáver o lo ensombrece. Y esto se aplica no solo a la impureza del cadáver, sino a cualquier otra clase de impureza. Ni los gentiles ni el ganado son susceptibles de inmundicia,
Y eso viene en The Code of Maimonides, volumen 10, viene la cita. Siguiente tema, Maimónides racista anti-N. El desconcertante problema de qué hacer con los salvajes pronunciamientos anti-N del rabino aclamado como uno de los más grandes pensadores judíos de todos los tiempos ha sido difícil para sus seguidores. Ante la duda, la política habitual ha sido falsificar sus textos, desinfectarlos y desinfectarlos. La primera traducción al inglés de la famosa The Guide of Perplex se preparó una segunda edición en 1904. Se le atribuye la traducción de algunas partes de los primeros 25 capítulos. Sin embargo, nuestra preocupación aquí son los 29 capítulos restantes traducidos por el propio Friedlander, específicamente el capítulo 51. Antes de comenzar nuestro escrutinio, cabe señalar que la Guía de Perplejos de Maimónides, o The Guide of the Perplex, se ha convertido en un clásico entre los judíos que se enorgullecen de sus credenciales humanistas y progresistas, según esto, ¿verdad? En gran parte gracias a la traducción de Friedlander, que se publicó para el consumo popular en una impresión económica de mercado masivo. Friedlander la llamó una edición barata. Ha entrado en el canon occidental como un paradigma de elevada filosofía rabínica, a la par con Aristóteles, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, como dignos de estudio, aplicación y emulación por parte de aquellos que buscan una iluminación genuina. El traductor judío, el Dr. Friedlander, y sus partidarios sabían que en la Guía de Perplejos de Maimónides había enseñanzas talmúdicas racistas sobre la raza N, que son una especie subhumana por encima de los simios pero por debajo de los humanos. ¡Qué terrible, amigos! Así es como Friedlander tradujo el pasaje problemático en su versión popular destinada a las masas, en The Guide of Perplex. Dice, las personas que están en el exterior son todas las que no tienen religión, ni la especulativa ni la recibida por la tradición. Así son los turcos extremos que deambulan por el norte, los cushitas que viven en el sur, y los de nuestro país que son como estos. Los considero seres irracionales y no como seres humanos. Están por debajo de la humanidad, sino por encima de los monos, ya que tienen la forma del hombre y una facultad mental superior a la de un mono. Pero esto es lo que en realidad escribió Maimónides, publicado en una traducción destinada principalmente a estudiosos talmúdicos. Dice, los que están fuera de la ciudad son todos individuos humanos que no tienen ninguna creencia doctrinal, ni una basada en la especulación, ni una que acepte la autoridad de la tradición. Individuos como los turcos más lejanos que se encuentran en el remoto norte, los N que se encuentran en el remoto sur, y los que se parecen a los que están entre nosotros en estos climas. El estado de esos es como el de los animales irracionales. En mi opinión, no tienen el rango de hombres, pero tienen entre los seres un rango más abajo que el rango del hombre, pero más alto que el rango de los simios, porque tienen la forma externa y los rasgos de un hombre, y una facultad de discernimiento superior a la de un simio. Y eso es Moisés Maimónides de Guide of Perplex, y la otra es de Guide of Perplex de 1963, y la otra es de 1956. Sería difícil evaluar el grado de opresión que este pasaje talmúdico, codificado por Maimónides, así como otro pasaje talmúdico que examinaremos, ha creado para la raza de color. Además, el proceso de disimulación mediante la sustitución de palabras en clave, aquí Cush por N y Cush también por Goy en la edición de Soncino del Talmud, es una característica de numerosos textos de la religión del judaísmo rabínico. La fuente más famosa de intolerancia contra los N en Occidente, a menudo atribuida erróneamente a la Biblia, se centra en la historia de la maldición de Cam y Noé sobre Canaán. La maldición bíblica de la esclavitud en Génesis 9 no tiene ni una identificación racial específica y no contiene intolerancia contra la raza N. El erudito judío Harold Brackman, en su PhD de 1977, la disertación indica que la fuente de la mancha racial asociada a Cam y su hijo Canaán y sus descendientes es el Talmud, no es la Biblia. No se puede negar que el Talmud de Babilonia fue la primera fuente en leer un contenido negrofóbico en el episodio. Terrible, amigos. Las glosas talmúdicas del episodio agregaron el estigma de la negrura al destino de la esclavitud que Noé predijo para la progenie de Cam. Harold Brackman, The Ebb and Flow of Conflict. Es bien a la cita. Los cristianos que no prestan atención al Talmud no defenderán su identificación errónea de la raza africana con la esclavitud sancionada por la Biblia. Pero los cristianos que a lo largo de los siglos han concedido cierta autoridad a las glosas talmúdicas que agregaron el estigma de la oscuridad al relato de Génesis 9 caerán.
como en tantos otros casos en los que se presta atención al Talmud, en un pozo de fanatismo y falsedad que no tiene base bíblica. Correcto, amigos. El erudito judío Harold Brackman cita la versión del Talmud de Génesis 9. Dice, su padre indignado le dice a Cam que, debido a que es abusado de mí, en la oscuridad de la noche tus hijos nacerán negros y feos, porque has torcido la cabeza para avergonzarme. Tendrán el pelo ensortijado y los ojos rojos, porque tus labios bromearon a costa mía, los de ellos se hincharán. Y ahí viene el pasaje talmúdico. Qué terrible, amigos. Yo he escuchado que algunos cristianos o pastores mencionan sobre este pasaje Génesis 9, donde cae la maldición sobre Canaán, y yo he escuchado que ellos dicen que es de la raza N, pero eso viene del Talmud, no viene de la Biblia. Es muy terrible, amigos. Ok, amigos, siguiente tema, se llama la cita de la lista de Schindler. El texto del Talmud de Babilonia en Sanedrín 37a restringe el deber de salvar vidas a solo salvar vidas judías. El libro sobre la censura hebrea, Hezronot Hashaz, señala que algunos de los textos del Talmud usan una fraseología universalista. Por ejemplo, quien destruye la vida de un solo ser humano es como si hubiera destruido un mundo entero, y quien conserva la vida de un solo ser humano es como si hubiera preservado un mundo entero. Según esto, así dice el Talmud. Sin embargo, en Hezronot Hashaz señala que este no es el texto auténtico del Talmud. En otras palabras, la interpretación universalista anterior es una falsificación y por lo tanto, por ejemplo, esta versión universalista que el director Steven Spielberg en su famosa película La lista de Schindler atribuyó al Talmud y que se convirtió en el lema de la película en carteles y anuncios. Esto es un engaño, amigos, y constituye una propaganda destinada a dar un brillo humanista a un Talmud que, en esencia, constituye una literatura de odio racista. En el texto auténtico y original del Talmud se afirma que, lo siguiente, quien conserva una sola alma de Israel es como si hubiera preservado un mundo entero. Ese es el original. El texto auténtico del Talmud solo menciona la salvación de vidas judías. El señor Spielberg suprimió el dicho talmúdico real a favor de una versión fantasiosa más adecuada al adoctrinamiento que pretendía impartir a su audiencia. Y vaya, amigos, qué clase de adoctrinamiento, ya que bueno, como todos sabemos, el tema del holocausto pues vende mucho y por esto mismo que vende mucho pues ha sido tema de muchas películas. Y bueno, pues sabemos que muchos dueños de empresas de cine pues son de esa raza, entonces se promovió mucho el tema de las víctimas que fueron del holocausto. Y bueno, Michael Hoffman nos habla de esta película, La lista de Schindler, que bueno, fue ganadora de muchos Óscares, mejor película, mejor director, mejor guión adaptado, mejor montaje y muchos premios. Y bueno, pues sabemos que todos los dueños de las productoras de cine pues son de esa raza y de esa misma religión. Entonces pues ellos se van a ayudar y se van a apoyar en adoctrinar, pulsar mucho este tema del holocausto. Aquí vemos en la imagen el momento de la película que mencionan este pasaje. Y bueno, si lo ven en español, dicen en la película así, como dice el Talmud, así dice la película, como dice el Talmud. Aquel que salva una vida es como si hubiera preservado un mundo entero. Pero aquí le acomodaron a que se viera el Talmud como que más universalista, más bueno, y que les gusta salvar muchas vidas. Pero en la realidad vemos que no es así. Las únicas vidas que cuentan para ellos son las vidas de esta raza J, ya saben quién es. Las otras vidas que se murieron en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial no cuentan. Y no solamente eso, sino cuántas películas no conocemos sobre este tema y sobre hacerlos ver como víctimas y lo mal que se les fue en este momento de la historia, que bueno, que es muy triste, pero ha habido otros igual de tristes que este. Por ejemplo, cuando en la revolución comunista, en la revolución bolchevique, se murieron muchísimos millones de cristianos, de sacerdotes y miles y miles y millones de gentes cristianas. Esto por el adoctrinamiento del comunismo, por la revolución cultural, o sea, el sistema de pensamiento, y que odiaban la religión, y que veían a la religión como el opio de los pueblos. Pero no pasó esto con los de la raza J. Sabemos que los generales y los líderes de la revolución bolchevique comunista, pues todos eran de esta raza, porque también ellos pueden ser ateos y pueden ser judíos a la vez, y pueden leer el Talmud siendo ateos.
Investiguen sobre ese tema, también es muy interesante. Pero es muy obvio el adoctrinamiento de cómo se ha impulsado mucho este tema del Lolo. Ya saben que para implantarlo en las mentes y en el pensamiento y en la visión mundial de toda la población. Simplemente compruébalo con la gente que les rodea y van a tener implantado este tema del Lolo, ya saben, muy implantado y muy arraigado. Al parecer todas estas películas han tenido una efectividad muy grande. Ha sido un tema muy impulsado y muy promovido por toda la maquinaria de la televisión y del cine. Pero ya estamos viendo la realidad del Talmud y la verdad de lo que es esta religión rabínica. No es nada que ver lo de las películas. Y si te ponen como a los contrarios, te los ponen como en la película como horribles personas, terribles, y a ellos te los ponen como unos angelitos. Pero ¿será esto la realidad? Investíguenlo bien, amigos. Y bueno, amigos, pues esta es la carátula de Wikipedia de la película, la lista de Schindler. Y bueno, aquí vemos todos los actores. Pues yo subrayé esto nada más, esta lista, esta otra lista pues no la chequé. Pero todos estos pues son de esa raza J. Y todos los actores, como la mayoría de los actores, el director Steven Spielberg pues es de esa raza y religión, ya saben, que comienza con J. Y pues todos estos actores también. Y pues la mayoría de los que trabajan en Hollywood, pues todos son de esa raza y esa religión. Entonces, pues ese tema se impulsa mucho. Y bueno, pues aquí dice sobre la película que Poldek Pfefferberg, uno de los judíos de Schindler, convirtió en su misión vital que se conociera la historia de su Salvador. Es decir, de lo que se trata la película, se la recomiendo si no la han visto. Tampoco se crean todo lo de las películas, ¿verdad? Investíguenla y profundicen más. Pero este Salvador Schindler, que el actor es Liam Neeson, es un salvador que salva muchos de esta religión y esta raza de un campo de concentración. Dice, en 1963 intentó que la productora de cine Metro Goldwyn Mayer realizara una película biográfica con un guión de Howard Koch, pero el acuerdo se rompió. En 1982, el escritor australiano Thomas Keane publicó su novela histórica El Arca de Schindler, es de 1982, que había escrito después de un encuentro fortuito con Poldek Pfefferberg en Los Ángeles en 1980. Sid Sheinberg, entonces presidente de la MCA, le envió al director Steven Spielberg la reseña sobre el libro que había publicado el periódico New York Times. El cineasta de la religión J, ya saben, Steven Spielberg, quedó fascinado por la historia de Schindler y preguntó si no se trataba de una broma. Me sentí atraído por la naturaleza paradójica del personaje y se preguntó, ¿qué podría llevar a un hombre como este a coger todo el dinero que tenía y destinarlo a salvar vidas? Spielberg expresó el suficiente interés como para que Universal Pictures comprara los derechos de la novela. O sea, es una novela, ficción. O sea, tampoco no pasó todo así tan exactamente. Ok. En su primer encuentro con esta persona, Paul de Pfefferberg, el director Steven Spielberg le dijo que empezaría a rodar en 10 años. En los créditos finales de la película, el señor Poldel aparece como consultor bajo el nombre de Leopold Page. Spielberg no creía ser todavía lo suficiente maduro para abordar una película sobre el tema de Lolo, ya saben. Y el proyecto quedó en su conciencia culpable. Por ello trató de pasar la película al director Roman Polanski, otro igual de esa religión, que la rechazó. La madre de Polanski fue asesinada en Auschwitz y él había sobrevivido al gueto de Cracovia. Ok, este cineasta acabaría rodando su propia película sobre el tema, La alabada, El pianista. Como lo comentábamos, pues hay muchas películas sobre este tema, se le da mucha promoción. Spielberg también ofreció el proyecto a los directores Sidney Pollack y Martin Scorsese, quien estuvo asignado hasta 1988. A pesar de todo, Spielberg no estaba convencido de dejar el filme en manos de Scorsese, pues pensaba que habría dejado ir una oportunidad de hacer algo por mis hijos y mi familia sobre Lolo, ya saben. Así, le ofreció a Scorsese dirigir en su lugar la nueva versión del Cabo del Miedo, 1991. Billy Wilder expresó cierto interés en dirigir la película como homenaje a su familia también, o otro más, ya que la mayor parte había muerto en el Holo, ya saben. Steven Spielberg decidió finalmente dirigir el proyecto cuando se percató que el negacionismo del Holo, ya saben, estaba ganando mucha fuerza. Ok, o sea, él dijo, hay gente que está investigando sobre el tema este y dijo, yo le quiero dar más fuerza al tema del Holo, ya saben, para implantarlo más y más en las mentes de la gente. Sorprendente, amigos. Y bueno, pues ahí viene todo, ¿verdad?
Ahí viene todo. Y dice, Spielberg quería que la historia se centrara más en los de esa raza, J, y que la transición del empresario, o sea, de Schindler, del que lo salvó, fuera gradual y ambigua. No se habló del héroe. Mejor prefirieron que quedaran como angelitos y como héroes, pues los de esa raza, ¿verdad? No una revelación o epifanía repentina. Extendió la escena de la liquidación del gueto de Cracovia, porque sentía de verdad que la secuencia tenía que ser algo muy duro de presenciar. Y bueno, pues sí, hacer algo tan impactante para que se te quede implantado en las mentes de toda la sociedad, de todo el mundo que viera la película. Y lo que más se graba en las mentes, pues son las imágenes, pues creo que les ha funcionado muy bien, ¿no? Ok, amigos, continuamos. Siguiente tema. Los no judíos son un rechazo celestial. Además, no solo los N y cristianos, sino también los gentiles de todas las razas son considerados como basura suprema, por los maestros del Talmud como el sabio, imponente y fundador de Chabad Lubavitch, el rabino Schneur Zalman. Ya por ahí mencionamos algo de Chabad Lubavitch también en los capítulos pasados. Esto fue analizado en la revista judía New Republic. Dice, hay algunas ironías poderosas en el nuevo universalismo mesiánico de Chabad, en su misión hacia los gentiles, y seguramente la más desagradable de ellas se refiere al desprecio de Chabad por los goyim, de otro modo no disfrazado e incluso racial. Los teólogos judíos medievales, sobre todo el poeta y filósofo Judá Halevi en la España del siglo VII y el místico Judá Loeb de Praga del siglo XVI, buscaron definir la distinción judía racialmente en lugar de espiritualmente. Como siempre, lo de ellos se basa siempre en la carne, en la raza. La visión, según la cual hay algo innatamente superior en los judíos, fue rehabilitada en su forma más extrema por Schneur Zalman de Liadi. El fundador del hasidismo de Lubavitch enseñó que hay una diferencia de esencia entre las almas de los judíos y las almas de los gentiles, o sea, los goyim, los no judíos. Que solo en el alma judía reside una chispa de vitalidad divina. Sí, amigos, esto yo ya lo había escuchado. Y lo he escuchado en clases de rabinos que están dando en YouTube. O sea, ellos al tener una chispa divina, pues son como dioses en la tierra. Y los no judíos vendrían siendo como animales. Qué terrible, amigos. Además, esta caracterización de los gentiles como inherentemente malos, como espiritualmente y biológicamente inferiores a los judíos, no ha sido revisada en ninguna manera en escritos posteriores a Chabad Lubavitch. El doctor Roman A. Fuchsbrunner de la Universidad de Harvard cita al fundador de Chabad Lubavitch, el hasidismo, el rabino Zalman, de la siguiente manera: las almas de los gentiles son un orden completamente diferente e inferior. Son totalmente malvados, sin cualidades redentoras en absoluto. Su abundancia material deriva de la basura celestial. De hecho, ellos mismos derivan de la basura, por lo que son más numerosos que los judíos. Según el rabino Zalman, todos los judíos eran innatamente buenos y todos los gentiles, los goyim, los no judíos, innatamente malos. Para RSZ, Rabí Schneur Zalman, el cabalista, también le llamaban. Los gentiles eran simplemente la encarnación de Kalipot. Kalipot es algo así como el infierno o árbol de la muerte. Y eso lo encuentran, aquí está la cita. Incluso si ustedes van a la página de Chabad Lubavitch, ahí viene todo eso. Sí hay que buscarle y rascarle más, pero yo por ahí lo he visto también. Es algo real, amigos. Las citas del Dr. Roman Fuchsbrunner son de las obras del rabino Zalman, cuya obra maestra fue Likutei Amarim Tanya, o simplemente Tanya. La versión autorizada en inglés de este trabajo fue publicada en 1973 y reeditada en 1984 por la Sociedad de Publicaciones Kehov, judía. En el capítulo 19 de Tanya, el rabino Zalman define el término cabalístico Kelipá, también escrito como Kelipot, de donde se derivan las almas de los gentiles. En el capítulo 10 de Tanya, el rabino Zalman afirma que Kelipot y otro nombre para la condición que representa un gentil, Sitra Hara, son sinónimos de maldad e impureza. Los tres Kelipot, que en un conjunto son inmundos y malos, no contienen ningún bien. De ellos fluyen y derivan las almas de todas las naciones del mundo, según Rabí Zalman, capítulo 6. Las enseñanzas fundamentales del judaísmo no consideran a estas naciones del mundo o gentiles como humanas, como si fueran humanidad. Solo un
J, ya saben, de esta raza, de esta religión, es un hombre, un ser humano, un Adán. Lo que significa es que las almas de los judíos se llaman hombre, o sea, Adán, según Rabino Salman, capítulo 19. Según el Kabbalistic Zohar, los Kelipot son conchas o cáscaras del mal, desperdicio de materia, mala sangre, aguas inmundas, escoria, raíz o árbol del mal. Es en el libro de Zohar que leemos por primera vez sobre almas no judías y almas judías. El primer grupo contiene su origen en el otro lado, o Sitra Hará es en el segundo lado sagrado, y el interés en el Zohar se limita casi por completo a la estructura física del judío. En la cábala posterior, esta dualidad entre alma divina y alma natural recibe un énfasis enorme. ¡Wow! Terrible, amigos. Cada vez vamos viendo más y más citas y más cosas que esta religión rabínica talmúdica cree sobre los no judíos, sobre los cristianos y demás temas, ¿verdad? Y bueno, amigos, aquí nos despedimos. Hasta aquí le dejamos por el día de hoy y nos vemos en la próxima. Saludos.